mediodía. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía para todos. Sí, ¿acaso el hecho político de estas últimas semanas de este año? Contrarreloj, con sesiones extraordinarias ya aprobadas, con una discusión que comenzó ayer, con la presentación oficial del proyecto, que quiero leer su denominación correcta, proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. A veces estos detalles son importantes porque habla de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, una interpretación que permite, que va en línea con lo que se señala desde el gobierno o desde los sectores que adhieren a este proyecto, que es que los abortos es algo que ocurre. Ocurren abortos en Argentina, se practican de modo ilegal en la gran mayoría de los casos, clandestino, y ese es el punto, el eje, el problema al que apunta este proyecto. Decíamos, comenzaron ayer las discusiones, hoy continúan, mañana será el último día, 50 expositores, 25 a favor del proyecto, 25 con una mirada crítica o contraria al proyecto, se espera dictamen de comisión para el viernes. Nos vamos a permitir repasar cuáles son los puntos principales de este proyecto que envió el Gobierno Nacional, los principales puntos de este proyecto, ¿cuáles son? En primer lugar, despenaliza y legaliza el aborto, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, en las primeras 14 semanas de gestación. 14 semanas de gestación. Primer dato oficial verificable en el proyecto. Son 14 semanas y este proyecto mantiene la práctica que ya está prevista en el Código Penal de la interrupción voluntaria del embarazo, para aquellos casos en que corre riesgo la vida y la salud de la mujer y en casos de violación. Segundo dato verificable, esto ya está previsto en el Código Penal y se puede aplicar en estos casos, si hay riesgo para quien está gestando y en caso de violación. En caso de los menores de 13 años que por alguna razón deban acudir a esta práctica o deba realizarse esta práctica, deben hacerlo con consentimiento o asistencia de uno de sus progenitores, representante legal o adulto de referencia. Si se ubican en el rango de 13 a 16 años, pueden solicitar, se considera sujeto en condiciones de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Si hubiere alguna dificultad, corre este requisito: consentimiento con asistencia de uno de sus progenitores, representante legal o adulto de referencia, insistimos, para quienes tengan entre 13 y 16 años. Para menores de 13 años, sí o sí este consentimiento. Para mayores de 16, la persona puede prestar su consentimiento por sí misma, no requerirá autorización judicial. Insistimos, aspectos presentes en el proyecto que ya se está discutiendo. Esto también es importante. Reafirma la obligación de garantizar la educación sexual integral, la ESI, que se tiene que poner en práctica. Este es uno de los puntos que muchas veces quienes se oponen a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo señalan la necesidad de educación sexual integral. Bueno, ya hay un proyecto, ya se está poniendo a cabo. Si hay algún colegio o hay alguna institución que no cumple con esto, está contraria a la ley. O sea que ya existe educación sexual integral y el proyecto de ley lo ratifica. Por cierto, la objeción de conciencia, un aspecto fundamental que es que tutela decisiones individuales, no institucionales. Esto es, aquel caso de un médico que por objeción de conciencia no quiere realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, puede hacerlo, no así una institución. Una institución no puede objetar, no puede apelar a esta objeción de conciencia para no poner en práctica el IVE. Esta objeción de conciencia es para el personal que intervenga de manera directa. Pero hay aquí una cláusula muy importante. La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse. Esto es, las personas pueden apelar a esa objeción de conciencia, pero deben derivar el caso. Al final del camino, sí o sí debe estar garantizado la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso también es que aclaramos, la objeción de conciencia es individual, no institucional. El próximo punto importante es que el derecho al aborto de la persona que lo solicita debe garantizarse dentro de los 10 días corridos desde su requerimiento. 10 días corridos, desde que se solicita, 10 días para que se ponga en práctica, plazo superior al de otros proyectos anteriores. Recordemos que este es el 8º proyecto en los últimos 15 años, por lo que estos 10 días amplían la posibilidad para quien solicite la práctica del IVE. Estos son, insistimos, algunos de los puntos que va acompañado este proyecto de otro proyecto que es el denominado Plan de los 1000 días,
que establece una nueva asignación por cuidado de salud integral, que en definitiva es el objetivo, brindar una protección, una asistencia de salud integral a las madres, reducir, por ejemplo, la mortalidad infantil y atender integralmente a las madres que acaban de parir, que acaban de ser madres justamente. Por ello, también propone una extensión del pago por asignación universal por embarazo. En realidad es un plan integral, no es solamente para quienes acaban, digamos, son 1000 días, son 3 años con este tipo de proyecto. Ampliación del pago por nacimiento y por adopción, provisión pública gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia. Todo esto contemplado en el plan de los 1000 días. Creación del sistema de alerta temprana de nacimientos y el certificado de hechos vitales. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la identidad. Otro valor esencial que está destacado aquí en este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Los invito a que repasemos brevemente, ¿te parece, Eduardo, algunas opiniones de ayer? Bueno, si las tenemos, dale, perfecto. Voces a favor, voces en contra, que terminarían mañana, digo, en cuanto a las exposiciones, ¿no? Con la posibilidad ya de que el 4 de diciembre entre en comisiones y entre 9 y 10 de diciembre, esa es la expectativa de que ya comience a aprobarse en el Congreso. Es la idea, es la expectativa. Por supuesto, después viene la cuestión política, sí, que claro, siempre es la más difícil de dirimir. Decíamos, habrá 25 voces a favor, 25 voces en contra. El ministro de Salud de la Nación habló de que es un proyecto que genera justicia social. Ginés González García, que estuvo presente, por supuesto, en la presentación del proyecto. Continuamos con este repaso. El cura Pepe Di Paola. Al haber vida, estamos ante una flagrante vulneración de los derechos humanos. El padre Pepe Di Paola, un cura villero, como se denomina, que también habló de este proyecto como de una avanzada de Occidente sobre, por ejemplo, los derechos de los niños con síndrome de Down. Hablemos también de la opinión de Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, otra de las impulsoras del proyecto. Las mujeres no nos embarazamos para abortar, afirma Vilma Ibarra. También respondiendo un argumento. ¿Cuántas veces las vamos a hacer abortar? Porque el aborto no resuelve el problema, señalaba la especialista en derecho familiar Úrsula Bassett. La legalización del aborto desestresa el sistema de salud, la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta. Y la última opinión destacada de la primera ronda es de la socióloga María Elena Crito. Las muertes por aborto no deberían ser prioridad. Están por debajo de otras causas de muertes de mujeres. Insistimos, 25 voces a favor, 25 voces en contra. Si todo marcha como lo planea el oficialismo, el viernes podría haber dictamen de comisión.